Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del coloquio de matemáticas de la Universidad de los Andes. Hoy tengo el gusto de presentarles a la profesora Carolina Benedetti de la Universidad de los Andes, que nos va a hablar sobre un modelo combinatorio para calcular volúmenes de politopos de flujo. Muchas gracias, Carolina, por aceptar la invitación y bienvenida y adelante. Gracias, Darío, por organizar y a ustedes por conectarse. Y sí, pues les quiero contar acerca de un proyecto en el que me he involucrado recientemente. Eh, Usualmente yo trabajo más con combinatoria algebraica, pero últimamente me he metido un poquito más por el lado geométrico con politopos. Y pues les quiero contar acerca de un par de resultados que hemos venido desarrollando en esa dirección. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos estos personajes que ven aquí. Seguro ya al menos conocen a Rafa y Alejo Morales, también colombiano. Y bueno, y sí, es trabajo en progreso on and off. Ha sido más off que on desde la cuarentena. Sobre todo porque pues ninguno pudo viajar donde planeaba viajar para trabajar con los demás y pues ha sido como un poquito saturado tanto videollamada y todo eso, pero bueno. Eh, en fin, es trabajo en progreso con ellos y anteriormente también trabajé con Apurva y pues los resultados que les quiero contar hoy son basados en un artículo eh, que tenemos al respecto. Eh, entonces, pues bueno, el plan va a ser primero hablar un poquito sobre politopos y volumen, darles al menos idea intuitiva en caso de que no estén familiarizados con esto. Después, pues voy a hablar como del enfoque combinatorio, que es el que a mí me interesa en particular. Después vamos a introducir la familia de politopos de flujo, que es en las que nosotros tenemos resultados. Y finalmente, una familia de politopos de flujo específico que tiene que ver con un grafo que nosotros denominamos el grafo caracol. Entonces, esa es la idea. Y pues para comenzar, nosotros conocemos qué son los polígonos en dos dimensiones y los politopos son básicamente generalización de eso en mayor dimensión y usualmente hay dos maneras de pensarlo. Entonces aquí sí creo que tengo que reducir un poquito porque si no se me come lo de abajo. Entonces, una manera de definir un politopo es a través de la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos. Y eso de envolvente convexa lo pueden pensar como si tuvieran sus puntos por ahí en el espacio y hay una puntillita en cada punto y cogen como una banda elástica muy grande que abarque a todos los puntos y lo que quede encerrado con esas puntillitas y esa banda elástica es la envolvente convexa. Y otra manera de pensarlo es a través de la intersección acotada de semiespacios. Entonces, en este caso que tengo un politopo en dos dimensiones, este politopo en dos dimensiones está acotado por semiespacios y cada semiespacio es determinado por una recta. O, eh, sí, entonces, bueno. Entonces, lo primero que dije fue, podemos pensar en un politopo como envolvente convexa de un conjunto finito de puntos que son combinaciones lineales con coeficientes no negativos y que suman a 1, o como la intersección acotada de semiespacios, que es simplemente dada, en este caso, mi conjunto de rectas, mi politopo vive en uno de los dos lados de la recta y de ahí es que sale cada una de las desigualdades. Tengo un conjunto finito de rectas, en este caso, hiperplanos afines en general. Y pues esas ecuaciones yo las puedo recopilar en una matriz. Entonces, bueno, estas son como las dos presentaciones usuales o definiciones usuales de que son politopos y ambas son equivalentes. Un primer ejemplo es el politopo de Birkhoff y este politopo cómo viene dado. Entonces, bueno, por un lado tengo matrices de permutación de tamaño n por n y esas matrices ¿qué son? Esas son matrices con ceros y unos, donde exactamente hay un 1 por cada fila y columna. Y el politopo de Birkhoff lo puedo definir como la envolvente convexa de esas matrices de permutación. Entonces, cada una de estas matrices pues tiene n cuadrado entradas, entonces lo puedo pensar como un vector con n cuadrado entradas. Entonces, los puntos de estas matrices son puntos en R a la n cuadrado
Y pues a pesar de vivir en un espacio tan grande, la dimensión no es tan grande. No, mejor dicho, no es de dimensión completa. Entonces, por ejemplo, el caso n igual a 2, en el caso n igual a 2, la envolvente convexa de estas matrices es, pues en este caso hay dos matrices de permutación, en particular porque hay dos permutaciones en un conjunto de dos elementos. Y esas matrices, ¿cómo lucen? O cómo luce un punto en la envolvente convexa de la matriz identidad y la matriz con unos por fuera de la identidad y ceros en la diagonal. Pues son matrices tales que sus entradas están entre, o bueno, la suma de cada fila, en cada fila y cada columna es 1. Y son entradas no negativas. Entonces también se conocen como matrices doblemente estocásticas en otros contextos. Pero bueno, en este caso, esa envolvente convexa, como son simplemente dos matrices de permutación, es simplemente un segmento de recta. Pero pues a medida que yo incremento el valor de n, pues esto va a vivir en un espacio más grande y el politopo se pone un poquito más complejo. Y en particular, pues los politopos tienen caras y las caras consisten de las cero dimensionales, vértices, aristas unidimensional, dos dimensional, etcétera, etcétera. Y en el politopo de Birkhoff hay en particular una cara que voy a denotar como CRE o CRY-N por las personas que lo estudiaron. ¿Y esta cara cuál es? Esta cara toma la envolvente convexa de ciertas matrices de permutación. Y esas matrices de permutación son las que satisfacen que debajo de la subdiagonal, entonces acá está la diagonal, pero me interesa que debajo de la subdiagonal todo sea cero. Matrices de permutación que satisfagan eso y con esas me quedo. Entonces, por ejemplo, en el caso de n igual a 3, estas son mis 6 matrices de permutación y las que voy a descartar son las que tienen entradas diferentes de 0 debajo de la subdiagonal. Entonces, pueden ver rápido cuáles son las que descarto aquí. Sí. ¿Alguien Descartaría las de los puede extremos, decir ¿no? alguna? Tienen unos en el extremo inferior izquierdo. Entonces acá debo descartar 2, las que están en la esquina inferior izquierda y derecha. Y pues en este caso la cara en la que estoy interesada, que es un politopo, este politopo CRY3 es la envolvente convexa de estos 4 puntos y luce como un simplex. Y un problema abierto, que es el problema, digamos, que inspiró parte de la razón por la que comenzamos a colaborar nosotros, es cómo se puede calcular de forma combinatoria el volumen de este politopo. Y está bien si de momento no tiene mucho sentido esta pregunta, pero pues espero poder motivarla a lo largo de la charla y vean cuáles son los resultados en esta dirección. Pero bueno, esta fue como Yo tengo una parte de pregunta la ahí, pregunta. Carolina. Porque sabemos que es como que el dibujo debería ser un tetraedro y no, por ejemplo, 4 puntos y simplemente un cuadrilátero. Porque, pues, digamos, en este caso los vértices son 0,1 elementos, pues, y es decir, pintar la envolvente convexa de estos 4 puntos te da esto. Cada vértice es incidente a 3 aristas. Okay. Bueno, entonces, pues, antes de continuar un poquito o comenzar con el aspecto combinatorio, pues quiero hablar un poquito de volúmenes. Pues usualmente para nosotros, o creo en general, estamos familiarizados con volúmenes euclidios. Cuando vemos cálculo vectorial o cosas de esas, calculamos volúmenes, el volumen usual, el volumen euclidio. Sin embargo, pues yo estoy interesada en el volumen, en lo que se conoce como el volumen normalizado de politopos. ¿Y esto qué es? Entonces, en particular, a mí me interesan los politopos que tienen vértices enteros, o sea, cada una de sus entradas son enteras. Cry es uno de ellos, Birkhoff es uno de ellos. Y tengo un politopo de dimensión D, o sea, un D politopo, que es reticular. Y voy a definir su volumen normalizado como el volumen euclidio multiplicado por su dimensión factorial. Entonces, el volumen normalizado de P es D factorial por su volumen euclidio. Entonces, por ejemplo,
En el caso que P es este politopo de acá, este triángulo, el volumen euclidio, pues es un medio, es un politopo dos-dimensional, eso quiere decir que su volumen normalizado es 2 factorial por un medio, o sea, 1. Otro ejemplo, este cuadrado, su volumen euclidio es 1, también es dos-dimensional, eso quiere decir que su volumen normalizado es 2. Y digamos que detrás del cálculo de volúmenes, una de las técnicas usuales es, si quiero calcular el volumen de este cuadrado, por ejemplo, a pesar de que sea muy fácil, pero digamos en general, tengo mi politopo, una manera en que puedo calcular su volumen es si lo triangulo, en este caso lo subdivido en 2 triángulos y sé que cada uno de esos triángulos tiene volumen normalizado 1. Entonces calcular el volumen de Q, el volumen normalizado de Q equivale a contar el número de triángulos que aparecen en su subdivisión. Entonces, bueno, es simplemente una definición, pero digamos parte de cómo pensamos a veces en el cálculo de volúmenes de polítopos desde el punto de vista combinatorio. Entonces, parte de la motivación de tal vez por qué le interesaría a alguien calcular volúmenes, una motivación de geometría algebraica que no es mi área, pero ha aparecido en pedazos de cosas que yo he hecho, es si tienen un politopo reticular, que es de los que estamos hablando, su volumen normalizado corresponde al grado de una variedad tórica que uno le puede asociar a este politopo, y no voy a decir más que eso. Por otro lado, los volúmenes normalizados también aparecen como conteo de soluciones en ciertos sistemas de ecuaciones. Entonces, a grandes rasgos, tengo n polinomios. En general puedo tomar polinomios de Laurent, pero digamos, tengo n polinomios con coeficientes complejos. Y si yo quiero calcular el número de soluciones de este sistema, y acá puse número de soluciones estrellita porque hay ciertas restricciones que debo aplicar, no son cualquier soluciones y debo incluir cierta condición de genericidad. Pero bueno, el punto es que bajo ciertas condiciones, el número de soluciones de un sistema como esto se puede calcular vía lo que se conoce como el volumen mixto de ciertos politopos. ¿Cuáles politopos? Si conocen el término, el politopo de Newton asociado a cada uno de los polinomios. Y entonces el volumen de la suma de Minkowski de esos politopos de Newton se puede expresar a través de unas funciones B tilde, y esas funciones B tilde me ayudan a obtener número de soluciones de estos sistemas de ecuaciones. Pero bueno, no voy a decir más que eso. Pero entonces digamos que aparecen en varios contextos cálculos de volúmenes de cosas bien combinatorias. Y pues más combinatoriamente, una de las razones por las que son interesantes los volúmenes es que los volúmenes cuentan cosas. Y ya van a ver a qué me refiero con esto. Entonces, un primer ejemplo es una secuencia que cualquier persona que haya hecho algo con combinatoria conoce, es los números de Catalán. Y esto cómo está relacionado con volúmenes al menos. Entonces, el politopo Craig que hablamos al comienzo, uno puede calcular el volumen para los primeros valores de n. Y acá estoy hablando de volumen normalizado, ¿no? De aquí en adelante mis volúmenes son volúmenes normalizados. Y pues recopilando información, este es el volumen que yo obtengo. Y pues son números que van creciendo mucho, pero si yo miro como los cocientes consecutivos de los volúmenes, pues son unos números, siguen siendo enteros positivos, lo cual es bueno desde el punto de vista de combinatoria numerativa. Y son números que, de hecho, al menos parcialmente según esta tabla, coinciden con los números de Catalán. Entonces, la sucesión de números de Catalán es, si ustedes la googlean, pues bueno, les va a salir una secuencia de este estilo, pero una de las razones por las que son muy populares es que hay al menos 200 objetos combinatorios que son contados por esta secuencia, y solo quiero mencionar 2 de ellos. Uno de ellos, que de hecho va a ser de mucha utilidad para nosotros, es este 5 de acá, equivale a contar lo siguiente. Supongan que tienen una retícula 3×3
y lo que ustedes quieren contar es el número de maneras de caminar desde la esquina de abajo hasta la esquina de arriba, usando pasos norte y este únicamente, y la restricción es que no pueden bajar, no pueden cruzar debajo de la diagonal, se tienen que quedar por encima de la diagonal. Y si hacen eso, pues se dan cuenta que solo hay 5 maneras de hacerlo y son estas 5. Si hicieran en una retícula de tamaño 4x4, obtendrían 14 maneras y así sucesivamente. Es decir, un objeto combinatorio contado por los números de Catalán son los caminos de Dick, en este caso caminos de Dick de 3. Y bueno, es una de las interpretaciones. Otra interpretación es, si ustedes triangulan un pentágono, se van a dar cuenta que hay 5 triangulaciones del pentágono. Si triangulan un hexágono, van a obtener 14 y así sucesivamente. Entonces son una de las tantas interpretaciones. Y digamos que desde el punto de vista combinatorio, o la pregunta inicial, el problema abierto inicial que teníamos, que era cómo calcular combinatoriamente tal cosa, lo que eso, digamos, querría decir es, si yo conozco el volumen de este politopo, ¿cómo puedo hallar una biyección entre objetos combinatorios que me permita concluir que el volumen que tengo es esto? Entonces, pruebas combinatorias usualmente tienen que ver con biyecciones que involucran objetos combinatorios que se conocen o cosas de ese estilo. Pero bueno, digamos, estos son 2 de las familias de los objetos contados por Catalán y hay un libro sobre Catalan numbers y eso creo lo dice todo. Pero bueno, entonces, pues sí, acá teníamos la tablita de los volúmenes y los cocientes de volúmenes consecutivos. Y pues, si estos son, digamos, los cocientes, pues una conjetura que tenían justamente Chan, Robbins y Yue era que el volumen de ese politopo era el producto de los primeros números de Catalán y es un teorema que lo probó Zeilberger en el 99. Él probó que el volumen de Cry n es el producto de los primeros n-2 números de Catalán. Y pues nuevamente acá estos números aparecen en todo lado, entonces realmente es inevitable pensar que no haya una prueba combinatoria de este hecho. Sin embargo, la prueba de él usa algo que es cero combinatorio, es una identidad que se conoce como la identidad de Morris, involucra la función gamma, y bueno, es una prueba, pero no es combinatoria. Entonces, ¿cómo calcular este volumen combinatoriamente? Y pues, si ustedes miran en Archive, este es el paper de la prueba de Donald Zeilberger. Es una página y eso es todo. Entonces, bueno, digamos que desde el punto de vista combinatorio persiste la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí va teniendo sentido el problema abierto? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno. Listo, entonces, bueno, por un lado, los números de Catalán aparecen como volúmenes en estos politopos al menos. Por otro lado, otra secuencia que también va a ser de utilidad para nosotros es la secuencia de funciones de parqueo. Entonces, bueno, notación, bracket n, para mí es el conjunto de 1 hasta n, y que es una función de parqueo. Hay muchas maneras de definir también esto, pero ya que definimos qué son los caminos de Dick, voy a decir que las funciones de parqueo en n son caminos de Dick decorados. ¿Y cómo los decoro? Lo que voy a decorar son los pasos norte. Entonces, por ejemplo, aquí, el camino de Dick que tengo, lo voy a decorar de todas las formas posibles, de manera que si tengo una secuencia de pasos norte, esa secuencia de pasos norte debe aceptar que sus etiquetas incrementan, son crecientes. Y las etiquetas que puedo usar son los números de 1 hasta n sin repetir. ¿Listo? Entonces esa es como la condición que tengo. Entonces, P3, ¿qué es? O mis funciones de parqueo P3, ¿cuáles van a ser? Voy a tomar todos los caminos de Dick de 3, que hace un momento vimos que habían 5, y para cada uno de ellos todas las maneras de etiquetarlo con estas condiciones. Y si hacemos esto, pues, este primero, el sencillo, ustedes ven cuando yo señalo con el cursor. Sí, se ve bien.
Entonces, este primero solo hay una. Sí es claro por qué solo hay una. Solo hay una manera de decorarlo con esta condición. Sí, para mí sí es claro. Y nos puedes decir por qué, Laura. Pues porque toca poner el 1, el 2 y el 3 y no hay otra forma. No hay opción. Para los que están aquí en la mitad, cada uno de ellos hay 3 maneras porque pues básicamente se reduce a de las 3 etiquetas escoja una que vaya en este paso solito. Y eso es 3, escoja uno. Y en este que es la diagonal hay 6 porque pues como no hay pasos consecutivos simplemente ordene o permute los números del 1, 2, 3 en esos 3 pasos verticales. Y entonces, pues sumando todo, obtengo que son 16 funciones de parqueo en este caso. Y pues ese 16 lo quiero escribir de esta forma. Este 1 lo escribo como 3, es un coeficiente multinomial, pero básicamente piénsenlo como de las 3 etiquetas, deben escoger 3 para la primer vertical, 0 para la segunda, 0 para la tercera, y así sucesivamente. De las 3 etiquetas deben escoger 2 para la primer vertical, 1 para la segunda, 0 para la tercera. En el siguiente deben escoger 2 para la primer vertical, no hay segundo paso vertical aquí, entonces 0, y hay 1 acá, y así sucesivamente. Entonces es como para que recuerden esta notación porque la vamos a usar. Y pues en general el número de funciones de parqueo es bien conocido, que hay estas. Entonces en este caso hay 4 a la 2 o 3 más 1 a la 3 menos 1. Y pues bueno, estos números donde aparecen interpretados como volúmenes. Bueno, antes de eso pues como para darles un indicio de por qué se llaman funciones de parqueo, esto con qué tiene que ver con parquear. Entonces acá yo tengo una función de parqueo y la voy a interpretar de esta forma. Entonces en este caso tengo n es igual a 5, voy a pensar que tengo 5 carros. Hay 5 carros y los 5 carros entran en una calle de una sola vía y hay 5 parqueaderos en principio destinados para ellos. Y cada uno de los carros están etiquetados carro 1, carro 2 hasta el carro 5. Cada uno de esos carros tiene una preferencia, yo quiero parquear aquí, el otro, el que sigue dice yo quiero parquear aquí y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo interpretar esta función de parqueo como preferencias de parqueo de 5 carros? Pues el primer carro entró y según mi camino de DIC decorado, el primer carro elige el espacio 4. ¿Por qué? Porque la etiqueta 1 aparece en la cuarta vertical. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que el segundo carro entra y bueno, él tenía como preferencia el primer parqueadero, está libre, todo bien. El tercero tenía como preferencia el segundo parqueadero. Y me pueden decir qué creen ustedes que pasa con el carro 4. No sé, Nicolás, si tú estás hablando. Si estás hablando, no te oigo. Bueno, Nicolás dice por el chat que el carro 4 iría al 5. sí, tal cual. Porque bueno, el carro 4 prefería el mismo parqueo del 1, pero el 1 ya lo cogió, es una calle de una vía, no puede echar para atrás, lo único que le queda es echar para adelante. Entonces tiene que parquear en el siguiente disponible si lo hay. El carro 5 prefería el 1, que ya lo cogió el 2, el siguiente tampoco está disponible, entonces la única que le queda es parquear en el 3. Entonces, eso quiere decir que otra manera de pensar en una función de parqueo es como una secuencia de números, que en este caso mi secuencia me dice justamente las preferencias de parqueo de cada uno de mis carros. Pero yo Y tengo una pregunta, Carolina. sí, Entonces, o sea, pensando en estas funciones de preferencia, el carro trata de parquearse donde prefiere, pero si no, toma el siguiente que esté disponible. si no toma el siguiente que está disponible, si hay uno disponible. Entonces, no todas las secuencias de este estilo van a dar funciones de parqueo. Por ejemplo, si mi secuencia fuera 2, 2, 2, 2, 2, si todos prefieren el 2, parquea el carro 1, el 2, el 3, el 4, llega el 5 y ya baila. Ya no puede. ¿Listo? Ok.
Bueno, entonces esa es como una de las razones por las que estos caminos de dique etiquetados se llaman funciones de parqueo. Y entonces ahora sí, cómo están conectados con volúmenes. Hay un politopo que se conoce como el politopo de Pitman-Stanley y requiere los siguientes datos. Fijamos un vector de enteros no negativos, un n-vector, un vector con n entradas de enteros no negativos, y voy a considerar todas las n-tuplas de reales no negativos que satisfacen esta condición. Entonces la suma parcial de los x, de x1 hasta xy es menor o igual que de las a1 hasta a. Y una de las cosas que Pitman y Stanley probaron es que esta colección de n-tuplas de reales no negativos da un politopo y su volumen de hecho lo calcularon a través de esta fórmula. Y pues si recuerdan la manera en que contamos las funciones de parqueo para n igual a 3, involucraba esos coeficientes multinomiales que aparecen aquí. Entonces, pues, en particular, si mi secuencia A es una secuencia de puros unos, eso quiere decir que esta suma es simplemente una suma de coeficientes multinomiales. Y es una suma de coeficientes multinomiales sobre estos J. Y lo que quiere decir que J domine a 1, 1, 1, simplemente en términos de caminos, quiere decir J es una secuencia, la pueden pensar como una secuencia, un camino, y que J domine a 1, quiere decir que el camino dado por J está por encima del camino de la diagonal. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pues bueno, en particular, el politopo Pitman-Stanley es tal que el volumen, cuando la secuencia A es de solo unos, me da funciones de parqueo, el número de funciones de parqueo. Y pues acá está el caso n igual a 2 y n igual a 3 de estos politopos. Y de hecho, pues en general, si tengo, por ejemplo, en el caso que n es igual a 2, el volumen de mi politopo de Pitman-Stanley para mi secuencia A1, A2, desarrollando pues esta suma me da esta cosa de aquí, y para pensarla en términos de funciones de parqueo, pues simplemente escribo este primer sumando, lo escribo de esta manera, y al escribirlo de esta manera, pues cada uno de estos sumandos está indexado por una secuencia, y acá la secuencia 1, 2 es una función de parqueo, la 2, 1 también, y la 1, 1 también. Entonces es como una manera refinada, o mejor dicho, esta suma de aquí está refinando, viene refinada o viene indexada por funciones de parqueo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, es como parte de la combinatoria de este politopo. Y pues de hecho el paper donde aparece este politopo es este paper cuyo título escribe acá, A Polytope Related to Empirical Distributions, etcétera, etcétera. Porque pues también parte de los resultados de esto es que el volumen de este politopo está relacionado con ciertas probabilidades de variables, se me olvidan los adjetivos, pero bueno, lo voy a dejar así nomás. Entonces, estos volúmenes de Pitman-Stanley están relacionados con ciertas probabilidades. Listo. Entonces, pues, digamos que hasta aquí tengo dos objetos combinatorios centrales, los números de Catalán, que venían ilustrados en el volumen del politopo Cray, y las funciones de parqueo, que en este caso particular vienen reflejadas en el volumen de Pitman-Stanley. Y pues ahora sí quiero hablar de politopos de flujo. Y antes pues de hablar de eso, ¿tienen alguna pregunta? Bien, listo. Entonces, ¿qué necesito para un politopo de flujo? La información que necesito es un grafo G, y va a ser un grafo dirigido con vértices 1 hasta n más 1. Y necesito un vector A, que es lo que voy a denominar como el vector de flujo. Y el vector tiene n entradas de enteros no negativos. Ya vamos a hacer un ejemplo, pero esa es la información que necesito en principio. Y que es mi politopo de flujo consiste de todos los flujos que yo puedo poner sobre las aristas de forma que el flujo sea balanceado. Por ejemplo,
Si mi grafo es K4, entonces tengo los vértices 1, 2, 3 y 4. Entonces en mi notación aquí n es 3, porque tengo n más 1 vértices. Entonces n es 3, tengo m aristas, que en este caso son 6 aristas, y un cierto flujo en los vértices 1, 2 y 3. ¿Y qué elementos componen mi politopo de flujo? Entonces van a ser m tuplas de reales no negativos. En este caso m, como dijimos, es 6. Entonces van a ser tuplas de 6 componentes. Cada componente es un real no negativo. Y pues básicamente es como ponerle pesos a las aristas. ¿Y esos pesos qué deben satisfacer? Pues deben satisfacer que mi flujo se mantenga balanceado. Y lo que eso quiere decir es que, por ejemplo, en el vértice 1, mi flujo total es A1, una cantidad A1. Entonces, eso quiere decir que lo que sale del vértice 1 menos lo que entra debe ser igual a A1. Como no entra nada en el vértice 1, entonces simplemente lo que sale, que es la suma de estas tres, debe ser igual a su flujo. En el vértice 2, mi flujo es A2. Lo que sale es x2, 3, x2, 4, menos lo que entra, que es x1, 2, debe ser igual al flujo de ese vértice, y lo mismo para el último. ¿Listo? ¿Está clara esa definición? Porque pues nos va a acompañar hasta el resto de la charla. ¿Bien? Entonces, un hecho es que el politopo que hablamos al comienzo del Craig, que era la envolvente convexa de ciertas matrices de permutación, de hecho es un politopo de flujo. Y es un politopo de flujo con el grafo completo y con flujo 1, 0, 0, 0, 0. Y una manera de ver esa identidad, esa igualdad, es, pues en particular, cada vértice del Craig, que en este caso tengo una matriz de permutación. A esta matriz de permutación le corresponde este flujo de acá. Y lo que quiero decir con esto es, aquí faltan todas las demás aristas del grafo completo. Las aristas que no dibujé es porque su flujo en ellas es 0. Entonces, ¿qué es un flujo de mi grafo? Un flujo es una asignación a todas las aristas, de manera que estas condiciones se satisfagan. En este caso, ¿cuál es mi flujo? Mi flujo es el que le asigna 1 a la arista 1, 3, 0 a la 1, 4, 0 a la 1, 2, 0 a la 2, 3 y 1 a la 3, 4. Ese es mi flujo. Entonces, este vértice le corresponde este flujo y de pronto ustedes pueden hacer la analogía con los demás vértices de Craig y ver qué flujo le corresponden a través de esta correspondencia. Pues que no les voy a decir en general, pero de pronto pueden ver cuál es la idea detrás. Y pues bueno, como ahora puedo ver el Craig como un politopo de flujo. Carolina, ¿Sí? disculpa, ¿podría repetir la definición de ahorita? ¿Cuál? La que dijiste que nos va a acompañar durante el resto de la charla. La del politopo de flujo. Sí, por favor. Sí. Gracias. Entonces, lo que necesitamos es un grafo dirigido. En este caso, mi grafo es el grafo completo. Entonces, tienes un grafo, en este caso, con 4 vértices y tu grafo tiene ciertas aristas. Pero entonces las aristas van dirigidas y en este caso van direccionadas de izquierda a derecha. Y una vez tú fijas tu grafo dirigido, fijas un flujo en tus vértices. Entonces, si el vértice 1 tiene flujo A1, el vértice 2 un flujo A2, el vértice 3 un flujo A3, tu politopo ¿en qué va a consistir? En cuáles son todos los posibles pesos que le puedes poner a las aristas de manera que el flujo se mantenga estable. Y lo que eso quiere decir es que lo que sale de un vértice menos lo que entra allí debe ser igual a el flujo en ese vértice. Entonces, cada una de estas ecuaciones refleja esto. La primera ecuación te dice lo que sale menos lo que entra en el flujo 1 debe ser A1. La segunda es referente al vértice 2 y la tercera es referente al vértice 3. ¿Listo? Bien, gracias. Entonces, pues ya que sabemos que Craig es un politopo de flujo, ahora el problema abierto inicial lo puedo pensar pues desde el punto de vista de politopos de flujo y es cómo calcular de forma combinatoria el volumen
del politopo de flujo asociado al grafo completo con flujo 1000. Entonces es como un parafraseo del mismo problema. ¿Listo? Entonces, bueno, CRY es un politopo de flujo. Por otro lado, ahora consideremos este grafo de acá, no es el grafo completo, le faltan más aristas. Entonces, básicamente está el camino horizontal de abajo y están las aristas que conectan a todos los vértices con el último. Ese es mi grafo. Y pues el politopo de flujo asociado a este grafo con flujo A1, A2, A3 viene dado por los X's y Y's que satisfacen estas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esas ecuaciones yo las puedo reescribir. Puedo pensar en los Y's como variables auxiliares y escribir todo en términos de los X's. Y de esta manera, eso me permite identificar a este politopo de flujo como el politopo de Pitman-Stanley. O sea, Pitman-Stanley también es un politopo de flujo. ¿Listo? Entonces, con respecto a politopos de flujo, Baldoni y Berkne, y también independientemente de Litsky, tienen un resultado que permite, pues que da una expresión de cómo calcular el volumen de un politopo de flujo cualquiera. Entonces aquí pues el grafo G es arbitrario, tiene un cierto número de mediaristas, un número n+1 de vértices, y básicamente el volumen de este politopo se puede calcular a través de ciertos coeficientes multinomiales, estas potencias de aquí, y un nuevo elemento que estoy denotando como K sub G. Y este K sub G lo pueden pensar como, este K sub G es K sub G de un vector, es un vector específico, digamos, para cada J. Pero entonces, ¿qué es K sub G de un vector? K sub G de un vector es el número de puntos reticulares del politopo de flujo, donde ese vector es el flujo. Entonces, digamos que el punto aquí que quiero hacer es que cada una de las piezas que acompañan a los sumandos de esta fórmula de volumen son cosas bien combinatorias. Está un coeficiente multinomial y esta nueva partecita, este nuevo pedacito, es puntos reticulares dentro de un cierto politopo de flujo. Y a pesar de que tiene como tanta componente combinatoria esta fórmula, la prueba que ellas dieron y que Litsky dio en paralelo no es combinatoria, es una prueba que requiere de tomar residuos iterados, cálculo iterado de residuos, y pues bueno, involucra funciones racionales con polos en ciertos arreglos de hiperplanos. Entonces, pues bueno, lo que nosotros queríamos hacer es, pues, digamos, manipular esta fórmula de volumen que ellos dan, y pues ya que luce tan combinatoria, ¿por qué no tratar de pensar cada uno o pensar esta manera de calcular el volumen como si correspondiera al conteo de cierta colección de objetos combinatorios? Es decir, nosotros queríamos hallar una familia de objetos combinatorios tal que cada uno de esos objetos viniera contado o contribuyera a cada uno de los sumandos en esta expresión. Esa es como la idea que queríamos seguir. Y pues entonces, antes de mostrarles lo que hicimos, tal vez un comentario acerca de esta fórmula es que tomando como flujo el flujo 1, 0, 0, 0, 0, eso hace que todos estos ahí sean 0 excepto el primero, y pues para que haya contribución, o mejor dicho, la única contribución que hay en este caso es cuando mi tupla de jotas es tal que todos son ceros excepto el primero, porque pues me va a quedar A1 a la J1, 0, y para que haya contribución, la única manera es que su exponente sea 0. Entonces me va a quedar 0 a la 0, 0 a la 0, bla, bla, bla. Entonces, en el caso que mi flujo es este específico, hay solo un sumando en toda esta gran suma,
y ese único sumando es este K sub G. Y pues básicamente lo que esto quiere decir es que el volumen de este politopo de flujo particular es el número de puntos reticulares de otro politopo de flujo. Como que hay una relación entre puntos reticulares de cierto politopo de flujo y volumen de un politopo de flujo. Con el mismo grafo, pero distinto flujo. Y pues en particular, el volumen del politopo de Cray es el número de puntos reticulares de otro politopo de flujo. Pero bueno, digamos que eso no es tan relevante ahorita. Y tal vez a manera de comentario también, este K sub G, que yo aquí simplemente definí como número de puntos reticulares en un cierto politopo, realmente en el caso en que mi grafo es el grafo completo, esto es lo que se conoce en álgebras de Lie como la función de partición de Constant. Entonces, pues en el caso del grafo completo, yo tengo para cada par de vértices IJ con I menor que J, tengo una arista que conecta a I con J. Y esta función de partición evaluada en A es el número de maneras de escribir ese A como combinación lineal entera no negativa de los EI menos EJ. EI y EJ son parte de la base canónica. Entonces, por ejemplo, en K3, si A es 1, 0, menos 1, entonces una manera de escribir 1, 0, menos 1 en términos de EI menos EJ es esta forma. Y pues si se dan cuenta, básicamente lo que esto está haciendo es, en el grafo completo, qué pesos le pueden poner a sus aristas o qué flujo le pueden poner a sus aristas para poder escribir el flujo rojo en términos de los EIs menos los EJ, de los EIs menos EJs. Entonces esta es una manera de hacerlo, o uno de los flujos en su grafo es este que acaba de poner. Otro posible flujo es este de aquí, y eso me da otra manera de escribir mi vector, y de hecho no hay otra forma de hacerlo con enteros no negativos. Entonces, en este caso, mi función de partición de este vector es 2. Y pues sí, como mencioné, esto aparece en el contexto de representaciones de álgebras de Lie. De forma análoga, pues ya sabemos que Pitman-Stanley corresponde a un politopo de flujo, y acá pues el grafo es distinto, y eso quiere decir que las aristas son distintas, y pues aquí escribir la función de partición de este grafo hace que sea muy sencillo. No, tal vez me quiero saltar esta slide, pero básicamente en el caso de Pitman-Stanley, estos sumandos son muy sencillos porque esta función de partición siempre va a ser 1. Entonces, a veces puede ser muy complicada calcular esa función de partición, a veces puede ser muy sencillo. Entonces, bueno, nuevamente, ¿qué fue lo que quisimos hacer nosotros? Desglosar esa fórmula de Baldoni y Verne de una manera combinatoria. Entonces, para hacer ese desglosamiento, queremos interpretar cada una de las cosas que vienen en esta fórmula de volumen desde un punto de vista combinatorio. Y pues acá tengan en cuenta que yo estoy fijando mi flujo a unos. Entonces, por un lado, lo voy a ilustrar con un ejemplo. Supongan que tengo este grafo. Y este vector O, ¿qué es? Este vector es el out degree, o sea, el número de aristas que salen de cada vértice, menos 1. 2 aristas del primer vértice salen y le resto 1, 3 aristas del 2 menos 1, 3 aristas del 3 menos 1. ¿Cómo vamos a interpretar esta suma o las cosas sobre las que estoy sumando? Las cosas sobre las que estoy sumando las voy a interpretar como caminos reticulares por encima de cierta diagonal. Y ya vamos a ilustrar eso. Y estos coeficientes multinomiales los voy a interpretar como decoraciones en esos caminos reticulares. Entonces, aquí la diagonal ahora no va a ser la diagonal de pasito pues como escalerita, sino que mi diagonal va a venir dada por estos out degrees menos 1. Entonces ahora voy a pintar estos out degrees como si fueran los pasos de mi escalera. Mi escalera acá es 1, luego viene 2, luego viene 2. Esa es mi escalera y es por encima de ella
que yo dibujo los J permisibles. Entonces, un J permisible es este camino azul, porque está encima de ella, y una manera de decorar sus pasos norte de forma creciente es esta de aquí. Entonces, este es uno de los sumandos que contribuye a mi fórmula. Y ahora, ¿cómo voy a interpretar esto? Dentro de este mismo diagrama, este KG de este vector, ¿qué va a hacer? Pues, ya que pinté J, y pues sé que está por encima de mi escalera O, lo que voy a hacer es, en el pedazo que queda dentro de J y O, voy a poner punticos en cada cuadro. Y esos punticos en cada cuadro, los punticos de la primera columna, piensen en cada uno de estos puntos como representando al vector E1 menos E2. Los de la segunda columna representan al vector E2 menos E3. Y si hay una rayita que los une, esto representa el vector este más este. E1 menos E2 más E2 menos E3. Es decir, esta rayita representa el vector E1 menos E3. Entonces, dentro de este modelo, y este modelo nuevamente que es, son caminos reticulares, ciertos caminos reticulares etiquetados y decorados por dentro con estos diagramitas, y todas las posibles decoraciones me van a codificar todas las posibles maneras o particiones que cuenta lo rojo. O, mejor dicho, lo rojo, lo contado por lo rojo, va a venir dado por todas las posibles maneras de poner diagramitas como los que tengo ahí. Entonces esa es una forma que, como dije, ilustra el hecho de que el vector este J menos O0, que en este caso es 3 menos 2 menos 1, 0, se puede escribir como 2 veces E1 menos E2. ¿Y por qué 2? Porque me quedan 2 punticos en la primera columna correspondientes a E1 menos E2. Y usar una vez E1 menos E3. Entonces esa es una forma, pero pues en este caso, para este vector 3 menos 2 menos 1, 0, la parte roja contribuye a 3. Y contribuye a 3 porque, bueno, ya calculamos una, pero hay otras 2 que vienen dadas por este. Y esas otras 2 vienen dadas por 3 veces E1 menos E2, una vez E2 menos E3, pero tengo aristas múltiples y la multiplicidad de las aristas cuenta. Entonces, pues, digamos que este es como el modelo nuestro. Entonces, reinterpretamos esta fórmula a través del conteo de ciertos objetos combinatorios. ¿Cuáles objetos? Caminos reticulares de este estilo acompañados por diagramas que quedan dentro de ellos. Y finalmente, en el caso de este grafo específico que nosotros denominamos el grafo caracol, porque pues sí, parece como un caracol. Una consecuencia es que el volumen de este politopo de flujo es catalán por funciones de parqueo. Y digamos que en parte la idea de la prueba es que esto, de hecho, por un lado, hay un pedazo que corresponde a un politopo de flujo cuyo volumen es un número de catalán, otro pedazo que corresponde a un politopo de flujo cuyo volumen es una función de parqueo, y al final la suma de Minkowski de ellos es tal que en un extremo queda este volumen catalán, en otro extremo queda este otro volumen parqueo, y en el medio aparecen cosas que interpolan. Por un lado, catalán son caminos de Dix sin etiquetas. Por otro lado, parqueo son caminos de Dix con etiquetas. Y en el medio aparecen caminos de Dix parcialmente etiquetados. Entonces, eso es como parte de lo que incluye nuestro modelo. Y pues, sí, es una interpretación combinatoria de cómo calcular el volumen de estos politopos de flujo. Sin embargo, aún no hemos podido calcular de forma combinatoria el volumen del politopo de Cray porque justamente la dificultad
depende de quién es el grafo, y entre más aristas tenga el grafo, más complejidad hay, bueno, en particular. Entonces, es un modelo combinatorio, pero pues dependiendo de quién sea el grafo, es difícil contar los objetos asociados a ese grafo. Pero pues en varios casos lo hemos podido hacer. Por otro lado, si conocen la terminología, el H estrella polinomio de algunos de estos luce bien, y el H estrella polinomio captura de hecho el volumen de un politopo. Entonces ese tal vez es una alternativa para calcular este volumen. Y otra dirección tal vez muy distinta es que estos caminos etiquetados acarrean detrás como una acción del grupo simétrico. Y pues esta acción del grupo simétrico pues puede llevar a representaciones chéveres. Entonces sería chévere también ver cuáles son las representaciones asociadas a estas familias de objetos. Y pues bueno, eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. ¿Hay preguntas del público, los estudiantes, los invitados? Hola, Caro. Te quería Hola. preguntar, en el H estrella polinomio de este politopo de Cray, ¿se conoce o sea, se conoce y ustedes quieren ver cómo lo pueden obtener con su modelo combinatorio o tampoco se conoce en Sí, general? no, porque digamos, si uno tiene el H estrella polinomio, uno puede evaluar el H estrella en 1 y, y, y te da el volumen, ¿verdad? Ujú. Pero digamos que parte de lo que estábamos comenzando a hacer en esa dirección antes de la pandemia era poder escribir el H estrella o como idearnos una estadística en estos objetos que lograran o que nos ayudara a escribir el H estrella en términos de esta estadística, eh, que pues ya que involucra caminos de Dicke etiquetados, pues como que es muy tentador hablar de descensos y cosas de esas. Entonces, sí, de momento no lo hemos logrado. Pero entonces, o sea, nadie sabe cuál es el H estrella polinomio explícitamente. O si se conoce, solo que todavía no saben cómo cuadrarlo con el modelo que ustedes tienen. Sí, de hecho, estoy tentada a decir que sí. No quiero dar una respuesta definitiva porque ahora estoy confundida si para el flujo 1000 se conoce o para el flujo 1111. Entonces, por eso prefiero decir que no estoy segura, José. Ok. Vale. ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta, pero de definición. Entonces, estabas hablando del grafo caracol, ¿cierto? Que creo que aparece como el slide antes o dos slides antes. Sí. Eh, pero no me quedó claro cómo se define. Entonces, Ah, sí. hay un ejemplo, pero no sé cómo se define. Sí, entonces este grafo pues tiene el caminito horizontal Ujú. y las demás aristas son, el vértice 1 está conectado con todos excepto el último y el último vértice está conectado con todos excepto el primero. Y ya, no se pide nada más. Y ya. Ok. Sí. Vale, y ¿qué más iba a preguntar? No, creo que será. No sé si alguien más tiene preguntas para Carolina. Yo tengo una por el mismo lado de la pregunta de Darío. Como no sé de dónde apareció ese grafo caracol, como si hay alguna motivación o algo, porque se ve muy bonito. Sí, estoy de acuerdo que se ve lindo. Parte de la motivación es que, pues, el objetivo es CRY, que es el grafo completo, pero pues, si el grafo completo es muy difícil, lo mejor es tratar de hacer algo menos complejo, que de pronto pueda, sí, ser un poco más sistemático. Eh,
El de Pitman-Stanley era como, digamos, Pitman-Stanley de acá de donde se ve, como que si tú rebanas el primer vértice te queda Pitman-Stanley. Y justamente por eso es que el segundo bullet de aquí aparece. Pero sí, la motivación es que queríamos hacer el problema un poco más sencillo, pero no demasiado sencillo. Entonces algo entre Pitman-Stanley y completo, pues de ahí salió. O sea, cuando tú dices el problema es aplicar el modelo combinatórico a una familia especial de grafos dirigidos. Sí, pues en este caso, para esta familia de grafos salió este volumen que a mí me parece muy lindo. Sí, sí, sí. Muy lindo. Y pues sí, es decir, de hecho, pues estos meses yo no he trabajado mucho con ellos, pero al menos Marta Yip, una de las coautoras ahí, sí ha venido explorando otras modificaciones de grafos usando este modelo y pues también salen volúmenes muy chéveres. Vale. ¿Hay más preguntas de parte del público? Yo tengo una. Dale. ¿Quién es yo? Jerónimo. Jerónimo, dale. De estos polítopos de flujo, o no sé si de pronto alguna familia más chiquita, ¿se sabe algo de triangulaciones, de subdivisiones interesantes, algo así? Pues ese es como uno de los caminos que tomamos, abandonamos, porque sí, porque digamos que para poder calcular este volumen, no cualquier triangulación es buena. Y pues como lo ideal sería, digamos, definir triangulaciones que fueran, que pudiéramos generalizar, pues, o que pudiéramos usar para el cálculo, digamos, del H estrella, una triangulación unimodular. Entonces, sí hemos tenido como intentos que hasta cierto punto se ven bien prometedores, pero como para n igual a 8, como que ya no funciona lo que creíamos que funcionaba antes. Entonces, bueno, digamos que al menos por nuestro lado ha sido como, esta cosita toca cuadrarla. Pero en el caso, por ejemplo, del Pitman-Stanley, que voy a volver aquí al dibujito inicial, una de las formas en que ellos prueban esta fórmula de volumen es haciendo una triangulación de estos politopos. Y esa triangulación la hacen a través de volúmenes mixtos, justamente. O sea, cada uno de estos sumandos lo interpretan como un volumen mixto y este volumen mixto se puede como pensar como cierta triangulación de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, en este caso se ha hecho. Lo otro también es que Alejandro Morales, uno de los coautores, con Carola Mésaros, una de sus coautoras, han creado ciertas triangulaciones de politopos de flujos que son como, es mediante un proceso iterativo y ciertas operaciones que tú le haces al grafo. Y al final llegas a puros símplices. Entonces, pues, sí se han hecho ciertas triangulaciones para estos politopos. Ok, gracias. Vale. Yo tenía una preguntita, profe. Quería preguntar sobre si, digamos, esta forma es como una forma combinatoria de hallar el volumen de estas caras Cray de Birkhoff. Uno podría como también más o menos utilizar esta idea politopos de flujo para hallar también el volumen de este politopo de Birkhoff. Pues si es un politopo de flujo, sí. Es decir, si tú puedes, digamos, si tú puedes probar que tu politopo es integralmente equivalente a uno de flujo, sí. Entonces, pues en este caso, esta cara particular de Birkhoff es integralmente equivalente a un politopo de flujo. Okay. Entonces, pues preserva volumen y eso. Entonces, bueno, sí, no sé, tal vez de pronto podrías estudiar otras caras de este politopo que sean también politopos de flujo.
Ok, profe. Gracias. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces agradezcámosle de nuevo a Carolina por la charla. Gracias a todos por venir y nos vemos el próximo jueves. Tenemos como invitado a Jonathan Montaño de la Universidad Estatal de Nuevo México. Vale, Entonces, chao. pues todos bienvenidos y gracias Carolina de nuevo. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, Carolina.